damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos... Génesis, capítulo 50. Bueno, entonces, hoy capítulo 50. Es importante entender que el libro de Génesis es el libro de la creación y el origen de todas las cosas. Cuando Dios le reveló a Moisés, porque Dios le reveló este libro a Moisés. Antes de que Moisés escribiera, los israelitas solamente sabían por, ¿cómo se puede decir? Por comentario, por Ituas e Isupe pesa, ¿no? Entonces de padre en padre conocían las historias. Pero al Moisés ser líder del pueblo de Israel y al liberarles de Egipto, Dios le utilizó a él para que pueda narrar cronológicamente e históricamente cada parte que iba a significar algún mensaje profético para el pueblo. No es que simplemente escribió por escribir la historia. Escribiste la historia de mi pueblo, no. Cada cosa que Dios le iba revelando, que Dios le iba poniendo en su corazón a Moisés, era un significado profético de algo que iba a ocurrir. Entonces algunos comentan que todo el plan de Dios, todo su plan ya está acá en Génesis. Desde el principio hasta el final ya todo lo que va a hacer está acá ya. Si uno quiere entender toda la Biblia, estudiando Génesis, ya va a entender por completo. Desde el comienzo hasta el final. Entonces nosotros vimos que al comienzo Dios crea la vida, crea las plantas, crea los animales y crea al hombre. Y también el hombre después se le da autoridad sobre todo el paraíso. El paraíso representa su reino. Pero en ese momento también aparece el enemigo, que se llama Hasatán, el adversario, el contrario, y pone otro pensamiento en el hombre y el hombre se corrompe. Y por causa de esa corrupción, el hombre tiene la vida limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que vivirá hasta que se acabe esta carne. Y finalmente nosotros después vemos que la humanidad, pasando muchos años, se corrompe, ya no puede entender más la voluntad del Padre. Los espíritus diabólicos controlan a la mente humana y se tiene que hacer el diluvio. Y en ese momento Dios escoge a un hombre, Noé, que según la Escritura era justo y no se contaminó en el mundo. Y a través de Noé se forma con su familia una nueva generación de hombres que van a empezar a dirigir o comenzar la humanidad. Y entre ellos otra vez escoge a uno de los hijos de Noé, se llamaba Sem, para empezar a poner su plan, así se puede decir, ¿no? Poner su objetivo. Y de los descendientes de Sem nace Abraham. Y finalmente a Abraham Dios ya le llama exclusivamente a Abraham y le da la promesa que de su descendencia vendría la simiente por el cual serían benditas todas las naciones. Abraham tiene su hijo Isaac, quien también recibe la misma promesa. Y Isaac tiene su hijo Jacob, quien también recibe la misma promesa por la cual serían benditas, en su simiente serían benditas todas las naciones. Y Jacob, ¿qué pasa? Tiene 12 hijos. Y Jacob también tenía un pensamiento, así como Abraham tuvo más de un hijo. Abraham tuvo, aparte de Isaac, tuvo a Ismael, tuvo los otros hijos, Madián. Pero la bendición estaba en Isaac. Jacob también... Isaac también tuvo 2 hijos, que eran Jacob y Esaú, pero la bendición vino sobre Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, entonces él pensaba, Jacob también tenía el corazón de que su hijo predilecto, el hijo que nació de la esposa que él amaba, que era Raquel, recibiría la bendición. Y en parte tuvo razón. Y su otro hijo, su otra esposa, tendría que ser Rubén, pero ya hemos visto por qué Rubén no pudo recibir esa bendición, porque pecó contra su padre. Simeón y Leví también pecaron, entonces la bendición de su otra esposa cayó sobre Judá. Entonces tenemos 2 linajes que van a llevar la bendición, pero de diferente manera. Por parte de Judá vendría la bendición espiritual, por parte de José vendría la bendición
fructífera, económica, de protección de la familia. Eso es un resumen así rápido de todo el libro de Génesis, ¿no? En 5 minutos. Y ahora terminamos el capítulo 50. Pero el capítulo 49 aparece la muerte de Jacob. Vamos a leer para recordar. Versículo 28 dice: todos estos fueron las 12 tribus de Israel, la bendición que le dio su padre a sus 12 hijos. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. Cada uno por su bendición los bendijo. Versículo 29. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. Entonces era la tumba de la familia donde estaban los patriarcas. Jacob, antes de morir, bendijo a todos sus hijos y después le dio un último pedido: por favor, cuando yo me muera, no me sepulten en esta tierra. Llévenme al lugar de sepultura que mi padre compró. Ya le explicó los detalles. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. En aquel tiempo la gente parece que presentía que esto va a ser lo último que voy a decir. Imagínense, le dio bendición a todos sus hijos, detalladamente. Explicó también dónde quería que le sepulten. ¿Quién estaba sepultado ahí? Yo sepulté ahí a Lea. ¿De quién compramos ese terreno? Esa es nuestra propiedad. Y una vez que dijo todo, estos son los mandamientos que les dejo. Dice que, bueno, ahora sí, agarró y metió su pie debajo de la frazada. A tipo, ¿cómo se puede decir? Oñe momisi, como, tipo, bueno, anga quetama, así se puede decir, ¿no? Se acurrucó. Ahora voy a dormir ya, y murió. Tranquilamente. Así la gente moría antes. Bueno, chao, ajámase. Jamanonte más. Y gusto y te en la persona. Ya voy a calcular todo el tiempo, todo lo que vas a decir antes de morir. Y murió tranquilamente. Buena vejez. Entonces el capítulo 50 comienza, es una continuación. El capítulo 50 es una continuación. Dice: entonces se echó José sobre su rostro, sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él y lo besó. Entonces vemos que todos sus hermanos estaban alrededor, pero el último en ser bendecido fue justamente José y también Benjamín, ¿no? Entonces podemos entender que después de bendecir a todos, acércate José, acércate Benjamín. Y después de bendecir a Benjamín, al que le habrá mandado habrá sido a José, porque José es el que tiene la autoridad ahí. Entonces José estaba último con él, y se puede decir que en brazos de José muere Jacob. Y José llora amargamente. Después, y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. ¿Qué es embalsamar? Es una tipo operación que hacían en aquella época, poniéndole alguna sustancia por las venas o por lo... Escuché por ahí que le sacaban todas las tripas, le sacaban todos los órganos y llenaban de un material, de un químico. No me acuerdo muy bien el nombre, ¿no? No podemos saber, ¿no?, también que hoy en día usan un tipo de químico, pero no sabemos si en esa época usaban la misma. Pero eran químicos que hacían que el cuerpo se mantenga, no
no se descomponga. Entonces, pero vaciaban el cuerpo. Era un trabajo que llevaba casi 30 o 40 días. Lento proceso. Proceso de habría una operación. Los egipcios estaban acostumbrados, pero esto solamente se hacía por personas nobles. Y era una costumbre egipcia, no era una costumbre hebrea. Pero José mandó que hagan por su padre, según lo que estamos viendo acá. Y mandó José que sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Entonces, esta cultura egipcia tenía esta costumbre por las personas nobles nada más, faraones o personas de alta sociedad. No se hacía por cualquier miembro del pueblo. Quiere decir que para el faraón, Jacob era una persona muy importante. Y todos los egipcios lloraron su muerte. Y lo que vemos también aquí que José aceptó la costumbre egipcia para no ofender al faraón ni a nadie. Entonces uno diría, qué pagano que es José, ¿no? ¿Cómo va a hacer esas cosas? Yo jamás permitiré que oren un Ave María por mi abuelo o un Padre Nuestro o que un país venga a bendecir. Así uno podría pensar, ¿no? Mucha gente son tan fanáticos. Por ejemplo, si tenemos algún pariente que falleció y tiene muchos conocidos que son del catolicismo o son de otra creencia y quieren venir a hacer, no sé, una plegaria a la Santa María, nosotros que no, fuera de acá, herejes, ahora no aceptáis, así le trataríamos. Muchas veces así le trataríamos, ¿no? Ven Satanás. Sí, pero muchas personas tienen un pensamiento que muchas veces no es que le están queriendo invocar a Satanás, sino que así fueron instruidas, ¿sí? Fueron criadas. Y es muy difícil en ese momento, en el momento de dolor, que vos le te explica como antes nosotros hacíamos. Como nosotros antes hacíamos, cuando había un velorio queríamos predicar el Evangelio, ¿no? Y tenés que creer en la salvación, Jesús te vas a ir al infierno. El momento en que la gente está con sufrimiento por su pariente muerto, nosotros queremos salvarle, llevarle al cielo. Totalmente, ¿cómo se puede decir? Inadecuada nuestra actuación era en aquel momento. En el momento en que hay un fallecido, un momento de tristeza, lo máximo que nosotros podemos hacer, si somos miembros de una congregación, es consolar a la familia, es apoyar a la familia, es darle esperanza a la familia. ¿Qué tal le decir? Ustedes si no creen, se van a ir al infierno, Pepe, crean, no, nada que ver. Nosotros tenemos que apoyarle. José, aunque es su padre, pero el faraón, se nota entonces que el faraón también sentía mucho aprecio, muchos años vivió Jacob en Egipto, ¿no? Y él le hizo un homenaje, de acuerdo a los ritos que hacen a los egipcios. Claro, yo pienso que todo habrá sido en el máximo respeto, respetando las creencias de José y respetando la manera en que los, ¿cómo se puede decir? Los egipcios hacían el funeral. Muchas veces nosotros podemos ya empezar a madurar, a entender que lo que después de que una persona falleció pueda acontecer, porque si esa persona era amada por muchas personas y que esas personas tienen diferentes creencias, nosotros no podemos hacernos los religiosos, empezar en ese momento querer poner nuestra creencia. Eso es una cosa que tenemos que aprender. En el momento de dolor de alguien, no tenemos que empezar a decirle, no, ahora no creéis pesa, ahora no creéis pesa. Tenemos que cuidar ese punto. Es importante. Si vamos a un funeral de un hermano y sus parientes son católicos, y si ellos no permiten hacer un culto, hablar unas palabras, y si ellos quieren rezar el rosario, lo que sea, estar también ahí, compartir con ellos. No hay ningún problema, no vamos a perder nuestra salvación por eso, ¿no? Al contrario, van a ver cómo respetamos sus maneras de pensar. La gente tiene que creer en nosotros, no por lo que le decimos cada rato, sino por
por lo que ve cómo somos, por nuestra actitud, por la manera que nos comportamos, por la manera de cómo respetamos sus pensamientos, su idea, y eso va a hacer que consideren realmente y cuál es diferente la ñandelayara. Así van a pensar. Yo escuché muchas veces. Diferente es como los que creen en la palabra hacen un funeral, le dan valor por lo menos a la palabra, en ese momento te consuela. Muchas veces escuché así. Y eso tiene que ser nuestra manera. Bueno, eso es para entender acá esto de un funeral. Estamos en medio de un mundo egipcio, creencia hebrea, y hay que respetarnos unos a otros, ¿no? Así estamos viendo acá. Entonces José respetó la manera de hacer luto de Faraón y de los egipcios, y ahora él va a hacer la manera que los hebreos hacen. Versículo 3. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Imagínense, los egipcios lloraron también, significa que ellos también se encariñaron mucho con Jacob, ya que ellos amaban a José y es el padre de José. Ellos sintieron también el dolor de José. Y versículo 4. Y pasados los días de luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir. He aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré, dice. Y mire, fíjense la sumisión de José. Por favor, si he hallado gracia, aunque nosotros podemos notar que para Faraón, José era como su hijo. Todo lo que él le pida le va a decir. Pero igual él, por favor, si he hallado gracia, he recibido un mandamiento de mi padre de ir a sepultarle a mi tierra. Esa era una buena oportunidad para que José vuelva a su tierra, vuelva a las promesas de su padre. Era una buena oportunidad. Pero él le dice: iré, lo sepultaré y volverá. Ahora, ¿por qué regresarán a Egipto? Porque ellos entendieron que hay una promesa del Padre de que el pueblo se iba a multiplicar en Egipto, de que iba a fortalecerse en Egipto. Hay una promesa. Y esa promesa viene de Abraham, Isaac, Jacob, y ahora llegó a José. Y José les va a confirmar esa promesa a sus hermanos. Entonces, bueno, ahora le pide para ir a sepultar a Jacob a la tierra de Canaán. Versículo 6. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Entonces se fue una caravana impresionante. Todos los siervos de Faraón. En aquel entonces mucha gente podía pensar que esto era un poco peligroso. Movilizar tanta gente parecería que se estaba haciendo una invasión. Los cananeos podían pensar: los egipcios nos invaden. Vamos a ver qué dice acá. 8. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Esta es la costumbre que había entre los hebreos, ¿no? Entonces, ya estando en la tierra de Canaán, hicieron un duelo por 7 días. Y toda la gente observaba y miraba este duelo. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios,
Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Esto es pradera de Egipto o llanto de Egipto. El llanto también es como algo que expresa un aliento. Y Mizraim es Egipto. Entonces el llanto, el lloro de los egipcios. ¿Por quién estaban llorando los egipcios? Por Jacob. ¿Quién les presentó a Jacob? Gracias a quién ellos conocieron a Jacob. A José. José representa, sombra de quién es, según lo que, de Yeshua. José representa a Yeshua. Los egipcios representan al mundo. A través de que José estuvo viviendo en Egipto, el mundo amó a José por todas las bendiciones que recibió. A través de que Yeshua, con su nombre gentil, Jesucristo, ha bendecido a muchas personas. Las personas le han conocido a Jesucristo y ahora Jesucristo nos está presentando a nosotros, a Israel, a Jacob, como nuestro padre. Amén. Y ahora estamos conociendo que Jacob es el que recibió la bendición de Abraham, de Isaac y Jacob. Y muchos egipcios están lamentando, están llorando por Jacob. Esto es algo profético. Cuando yo le decía que algo profético, la Biblia nos está mostrando claramente que en el futuro, muchos que han conocido a Jesucristo, a mí el que me bendijo fue Jesucristo, no Jacob, pero ese Jesucristo les presentará al Israel, al que ha recibido las promesas. Ese es Jacob. Y ellos llorarán por ese. Llorar por alguien que ha muerto es porque vos te sentís parte de esa persona. Si vos te vas a un velorio de un extraño, generalmente no te va a ganar de llorar. Pero si te vas al velorio de un amigo, de un conocido, de un pariente, llorás, sí o sí, hay llanto. Por eso no es bueno decirle a alguien en un velorio, no llores. No hay a llorar, no hay a llorar. Eso es lo peor que puede hacer. Al contrario, llorar. Es bueno llorar. El mismo Yeshua lloró cuando estaba en el velorio en el sepulcro de Lázaro. Ese llanto de Yeshua era producto de su humanidad, producto de, aunque él sabía que Lázaro iba a resucitar, pero en el fondo de su corazón él era también hombre y sentía el dolor y por eso lloraba. Nosotros también, cuando viene un momento tan difícil, lloramos y es bueno, porque ahí demostramos que somos humanos. ¿Sí o no? Por eso cuando alguien te dice, vos no sos solo humano, cuando alguien frío no llora, ¿no? Y el llanto es una expresión que sale, es un aliento, por eso es Abel, llanto. ¿Estás entendiendo, no? Bueno, hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón, el Eteo, al oriente de Manre. Y recuerden ustedes que Abraham nunca compró nada, ningún territorio, no negoció nada, siempre vivió como extranjero, como forastero, pero a la hora del sepultar a su esposa, él compró ese terreno. Él no quería ni que le regalen. Muchos le ofrecieron la gente de ese lugar, te vamos a regalar nomás, elegí el lugar que te guste para sepultar a tu esposa. No, se ayuguacé. Y le vendieron bien caro. Un precio que en la actualidad, en el tiempo de Jeremías, costaba casi la mitad de Israel. Ellos le vendieron un terreno, un campo. Y él pagó. No importa, voy a pagar. ¿Para qué? Cuando vos pagás, cuando vos das algo por una propiedad, quiere decir que podés reclamar, podés exigir. Y eso quedó como documento aquí. Quiere decir que nuestro padre Abraham legalmente compró ese territorio en aquel tiempo. Y eso es, esto que está acá establecido es un documento. Y después vemos también que David también va a comprar un territorio donde iba a edificar el templo. Jeremías también compró un territorio en plena invasión. La Biblia registra entonces 3 compras de territorio. Y también los judíos, con el dinero que Judas había recibido por vender a Yeshua,
ellos dicen, no, este dinero es precio de sangre, no podemos usar como tesoro del templo. ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿Quién se acuerda? Compraron un terreno para sepultar a los extranjeros. ¿Qué les parece? En Israel. Hay pruebas. Con el dinero de la venta de Yeshua se compró terreno para los extranjeros, para ser sepultados. Es una sombra profética de Abraham. ¿Y por qué para los extranjeros? Porque los extranjeros que se convertían al judaísmo generalmente no eran sepultados con los judíos, entonces se preparó un sepulcro aparte. Pero era una sombra profética de que en el futuro ya hay lugar preparado para los extranjeros que van a venir a ser parte del pueblo de Elohim. Amén. Todo esto es sombra profética. Todo es sombra profética. Ahora, bueno, hasta acá entonces se fue Jacob. Nos dejó Jacob. Ahora, fíjense en el capítulo 50, versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ahora en sus corazones de ellos hay un pensamiento de que no, José no se va a olvidar. José esperó que muera nuestro padre y ahora se va a vengar. Y esto es igual que, y ha ocurrido, ¿no? Ha ocurrido que muchos gentiles que se habían hecho ya creyentes, ¿no? A través de la fe hebrea, después empezaron a levantarse contra los judíos. Así ocurrió, ¿no? Contra el pueblo de Israel, queriendo justificar la peyucada con la Mesías. Ustedes fueron los que le mataron al Mesías. Así ellos, el cristianismo así ha justificado el catolicismo durante muchos años, su persecución a los judíos, diciendo que lo yucada con la ñandeyara, ñandeyara yucajá, así lo le decían, ¿no? A los judíos, el que mataron a Jesús. Entonces podemos, para comparar nomás ese corazón que tenía ahora el pueblo acá, los hermanos de José, no tenían total confianza en José porque le veían todavía como un extranjero. Todavía le veían como que ahora él recibió la bendición de nuestro padre, pero ahora se va a recordar de todo lo que le hicimos. ¿Sí o no? Y increíblemente, el cristianismo tiene esa mentalidad. Tiene la mentalidad que los judíos han sido maldecidos porque le maltrataron a Jesús, porque le hicieron mucho daño. Y por eso han sufrido y ellos han sido parte de esa maldición. Ellos son los que han perseguido. Pero vamos a ver si José es sombra de Yeshua, el mismo corazón que ahora José tiene hacia sus hermanos, Yeshua tiene hacia los judíos que le han entregado. Mismo corazón. Un corazón de perdón y misericordia. Ese tendría que haber sido el corazón que tendrían que tener el catolicismo, el cristianismo hacia los judíos. Por más que han sido rebeldes, por más que han hecho cosas que no eran buenas, si ellos tenían el corazón de su Salvador, les iban a perdonar, como José les perdonó. Ahora, pero antes quiero ver un texto que habla acerca de la vida de los patriarcas, ¿no? A ver, Hebreos 11. Hebreos 11. Fíjense lo que dice aquí. Hebreos 11, 8. 11, 8. Dice, por la fe. ¿Qué es la fe? La emuná, la confianza en la promesa del Todopoderoso. Recuerden que Génesis es un libro donde comienza la vida y también libro de promesas, donde están todas las promesas para su pueblo. Entonces aquí nosotros nos podemos quedar con lo prometido. Y para que esa promesa tenga fuerza en nosotros, tenemos que tener fe. ¿Qué es fe? Emuná. Fuerza que corre, da vida, tiene autoridad, da vida y alaba a el Todopoderoso. Eso es emuná. Dice, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció
para salir al lugar que había de recibir como herencia. Al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Elohim le llamó a Jata, para recibir el lugar que iba a ser como herencia, que era la tierra de Israel. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Júntame, coherederos, ¿qué significa? Ellos también recibieron la misma promesa de que ese lugar iban a ser una gran nación y que en su simiente serían benditas todas las naciones. Tuvieron esa fe y continuaron esa vida. Ahora miren lo que dice acá el versículo 10. Porque esperaban, algo esperaban, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Elohim, es Dios. Ellos no esperaban una ciudad terrenal. ¿Qué quiere decir terrenal? Una ciudad que ellos iban a construir. Ellos esperaban una ciudad celestial. Ahora, acá se confunde la gente. Quiere decir que ellos esperaban irse al cielo. No. Si Dios le dijo que habiten en ese lugar y que sean forasteros en ese lugar y que permanezcan en ese lugar, es porque en ese lugar Dios le iba a poner esa ciudad celestial. Pero no le alcanzó con la vida. ¿Sí o no? Por eso es que Abraham, cuando se trató de sepultura, ¿qué hizo? Oyugual a terreno. Para que no le saquen de ahí, para que no le lleven y sepulten ahí. Y para que nadie quiera reclamar. No, ese yo le di a Abraham para su esposa nomás, no para todos ustedes. Pues no me veo reclamar, oyugual o pagar. Entonces sí o sí le iban a sepultar ahí a él, a su esposa, a su hijo, a su nieto. Y ahí él iba a esperar este cumplimiento. En la tumba. Ahí va a esperar que se cumpla esta promesa. Y todos los que han creído en esa promesa están esperando. Amén. Por la fe, dice, por la fe. Bueno, volvamos a Génesis. Bueno, continuando con los hermanos incrédulos acá, que nos pueden entender esto, el corazón de José se sintió un poco desilusionado. Ahora, ¿por qué es que los hermanos de José tienen este pensamiento? Todavía, aunque José les perdonó, y esto siempre nosotros ya escuchamos, aunque José les perdonó, y José les perdonó, ¿saben por qué? No porque era buena gente también, porque entendió que este era un plan de Dios. Que este era un proyecto de Dios. Entonces, si José no les perdonaba, quiere decir que José no entendió también el plan de Dios. Quiere decir que para poder perdonarle José a su hermano, José tenía que haber entendido que todo lo que él pasó estaba siendo proyectado por Dios. Y cuando vos entendés que todo lo que te pasó en tu vida era plan de Dios, no vas a tener rencor con la gente que te hizo daño, porque vas a saber que esa gente Dios puso ahí para que se cumpla su voluntad. ¿Sí o no? Por ejemplo, no sé, si tu jefe te despidió de tu trabajo, vos te enojaste, ¿no? Desde ahí empezó a arruinarte tu vida, a ser miserable, pero a través de eso conociste la palabra, entendiste el plan de Dios. Dios te puede usar para esto, para aquello, para esto, para esto. Entonces vas a entender que tu jefe era parte del instrumento de Dios. ¿Sí o no? Vas a entender así. Vas a comprender todos estos puntos. Muchas cosas que aún a veces nuestros hijos no entienden por qué le decimos, por qué le retamos, no entienden el plan que tenemos con ellos. ¿Sí o no? Nosotros muchas veces tenemos planes con nuestros hijos, queremos que sean esto, que hagan esto, por eso le estamos encaminando hacia una línea. Pero al principio ellos no entienden. Pero después, cuando crecen, cuando abren la mente, por eso mis padres hacían, por eso ocurrió todo esto, por eso me garroteó ahora. Entonces jamás tienen rencor. Así yo pienso ahora, nada que ver. Mientras cuando me acuerdo de todas las garroteadas que recibí, más le agradezco a mi mamá. Agradezco que mi mamá vive, que le puedo decir hola mamá. Esa es mi felicidad. Y entiendo muchas veces por qué ligué aquella vez. Entiendo por qué me tuvo que garrotear. Entiendo por qué renegó tanto.
¿Por qué fue que renegó? Yo decía, no, mi mamá no entiende, ellos no entienden nada. Todo lo que le dice esa chismosa vecina cree. Cosas así, ¿no? Pero a la larga uno se da cuenta de que era por nuestro bien. Estas cosas no entraban en el corazón de los hermanos de José. Porque aunque José le explicó, el Padre Todopoderoso permitió todo lo que ha ocurrido y por eso no tengan ustedes temor. ¿Qué dice acá? Versículo 16. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Elohim, de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Por qué lloraba José? Nunca en mi corazón hubo intención. Es como que decir que ustedes están esperando, que ustedes pensaban que mi padre muera y yo les voy a... Entonces yo no entendí la voluntad de Dios. Entonces yo por delante para darle gusto a mi papá nomás no le hice nada, no. Entonces lo que duele muchas veces a las personas, y ya que José es sombra de Yeshua, lo que a Yeshua le duele es que la gente no entiende el plan, el propósito, el proyecto de Dios no entiende. Por eso cualquier cosa dice y hace. Sus oraciones son totalmente fuera de contexto, porque no entiende el plan de Dios. Si pudieran entender qué es lo que Dios planea con cada uno de ellos, no tendrían ese corazón de confusión, como hoy en día hay en el cristianismo tradicional. No estarían confundidos. No, igual podemos entender que en el judaísmo podemos entender. El judaísmo tiene un concepto muy negativo hacia Jesús, hacia el Jesús de los cristianos. Tiene un concepto de que es un déspota, un criminal, de que por causa de Jesús mataron a muchos judíos. Pero si ellos conocieran que ese Jesús, que su nombre es Yeshua, y que es el Mesías que tanto esperan, y que todo lo que hizo por amor a ellos, por salvarle a ellos, que todo lo que el Padre preparó para Yeshua es por ellos, por su pueblo, no solo por egipcios, por ellos, se darían cuenta que ellos son muy amados y no tendrían ese corazón de desconfianza. Por eso lloró José, dice, y 18, ¿no? Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos, dice. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios, en lugar de Elohim? Ustedes son un proyecto del Todopoderoso, ustedes son parte del plan del Todopoderoso. Recuerden que cuando un hijo era nombrado heredero, él tenía el poder de hacerle siervo a todos sus hermanos, él era el que mandaba. Y en este caso, Jacob le dio la autoridad a José, a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y aparte José era, pero no por eso ellos le tenían miedo, porque él era también gobernador de Egipto. ¿Qué significa esto? Ese Yeshua, ese Jesús, tiene autoridad de parte de Israel, de parte del Dios de Israel, y también ha ganado autoridad en el mundo, como Jesús, ¿sí o no? Se ve perfecto la sombra profética. Él ha ganado el respeto de toda la gente de todo el mundo, de alemanes, de rusos, de árabes, brasileños, de paraguayos. Ha ganado el respeto. Pero no por eso va a negar el plan de Dios para con su pueblo. Por eso nosotros al entender este punto no podemos decir, no, los judíos ya están fuera, ellos van a ser nuestros siervos, ahora Dios está con la iglesia gentil. Nada que ver. Aunque nosotros estamos creyendo en un Yeshua que nos presentaron como Jesús, ahora entendemos que el plan de Yeshua, la vida de Yeshua, el sacrificio de Yeshua y todo lo que ha hecho era por su pueblo, por las 12 tribus de Israel. Él va a ser rey sobre las 12 tribus de Israel. Y nosotros como gentiles, o es gentiles, porque una vez que aceptamos a Yeshua como también nuestro Salvador,
formamos ya parte de ese pueblo. Entonces jamás ya podemos mirar como pueblo extraño. Eso hizo José. José logró unir egipcios con hebreos. José logró que egipcios amen a Jacob. Y José logró que los hebreos respeten a los egipcios. ¿Quién hizo eso en la humanidad? Yeshua, Jesús. Yeshua está haciendo que judíos y gentiles trabajen juntos, sean una sola congregación. Y en Ezequiel dice que en el futuro serán un solo pueblo, ya no serán más dos pueblos. Yeshua hizo eso. Estamos viendo perfectamente acá en el paralelismo. Pero para eso falta que el corazón cambie, ¿no? Que ese corazón de no nos mate, por favor, cambie. Quiere decir que actualmente, en este momento, los hermanos de José están pensando, José nos odia, José no nos ama. Y eso era triste para José. 19. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Elohim lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todo esto era plan del Todopoderoso para salvar a su pueblo, para proteger a su pueblo, para fructificar, para que prospere su pueblo. Todo esto era su plan. Versículo 21. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré. Fíjense, yo les protegeré. Ahora José se está poniendo como la autoridad que es, tanto por la bendición de su padre como por la autoridad que tiene de Faraón. ¿Qué les parece? Entonces yo puedo entender que los judíos siguen confiando en el Elohim de Israel, y lo que falta ahora es que confíen que también Yeshua vino a protegerlos y a morir por ellos. Así como también los cristianos han conocido a Jesucristo de Nazaret como su Salvador. Y nosotros antes le orábamos a Jesús de Nazaret como nuestro Salvador y confiábamos en Él y cambiamos nuestra vida por Él, y Él nos sustentaba. Él, Yeshua, recibió el nombre de Jesucristo para proteger a ese pueblo que iba a confiar en Él en el futuro y que iban a ser los egipcios. Esto es muy interesante. Yo los sustentaré a su pueblo, yo los protegeré. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré. Y esta palabra sustentaré en el hebreo es la palabra El Shaddai. ¿Ya escucharon esa palabra, no? El Shaddai. ¿Qué era el Shaddai? El que te alimenta, el que te amamanta. Ese nombre es de amamantar. Es como la mamá, que el bebé que nace sí o sí depende de su mamá. Él no puede hacer nada solo. Cuando Dios le decía a Abraham: yo seré tu Shaddai, yo seré el Shaddai, yo seré el que te amamanta, le estaba haciendo entender: sin mí vos no vas a vivir. Ahora José también le está diciendo, ahora uno diría, entonces, porque si Jesús es sombra de Yeshua y José le está diciendo que él es el Shaddai, entonces Yeshua es el Shaddai, Yeshua es Dios. Ese tema, Yeshua es Dios. Él está siendo su representante. ¿Sí o no? Aquí se ve claramente, porque José, ¿a quién estaba representando en Egipto? ¿Quién era la máxima autoridad en Egipto? Faraón. José hacía todos los servicios para Faraón. ¿Por qué José va a poder sustentar a su familia en Egipto? Porque Faraón, la máxima autoridad, le dio ese poder. ¿Por qué Yeshua puede ser nuestro Shaddai? Si Dios es el Shaddai, porque Dios le ha ungido, dice, como vimos el sábado. Este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, a Elohim. Dios le ha escogido para que sea su representante en la tierra, para que sea quien nos provea de pan, quien nos provea de pescado, quien nos provea de alimento, quien nos sustente. Amén. Eso, la Biblia, recuerden que estamos hablando todo sombra profética. Todo es sombra profética. Vamos a terminar. Dice: sustentaré a vosotros y vuestros hijos, así los consoló y les habló al corazón.
Y la palabra consolar viene también de la palabra Eleazar, ¿no? El consolador de Elohim. Quiere decir que les puso en sus corazones la fe del Todopoderoso. Lo único que puede hacer que Yeshua ponga consuelo en nosotros, que nosotros seamos consolados por Yeshua, es que las promesas que se le dio a los patriarcas estén en nuestro corazón. Eso nos da consuelo. Por eso el apóstol Pablo decía, no os entristezcáis por los que duermen, porque va a venir el tiempo en que Yeshua va a venir y llamará a todos ellos y juntos estaremos en las nubes con el Señor. Dice, ese es nuestro consuelo. Así estaba hablando. La promesa de estar un día en el reino. Después, y habló José en Egipto, versículo 22, y él y la casa de su padre, y vivió José, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. 110 años vivió José. Según los datos históricos, 40 años José estuvo reinando cuando estaba Faraón. 40 años. Entonces, si él tenía 30 más 40, ¿cuánto es? 70. Entonces, y después de eso, otros 40 años, porque dice que a los 40 años después de estar con Faraón, Faraón murió, y 40 años después, él gobernó solo, como Faraón, como máxima autoridad, Egipto. Él llegó a ser gobernante importante en Egipto. Entonces, 40 más 70, ¿cuánto es? 110. Entonces, exacto, ¿no? Eso es dato histórico, ¿no? Dato histórico. Entonces, 40 años total con Faraón y 40 años gobernando al país de Egipto. Todo ese tiempo los israelitas vivieron próspero, pero datos históricos otra vez cuentan que después de la muerte de José se levantaron grupos rebeldes, ¿no? Grupos terroristas, grupos que no estaban de acuerdo con los hebreos, y más adelante ya vinieron algunos grupos que hicieron una guerra, conquistaron el gobierno después de la muerte de José y levantaron un faraón que no reconocía la autoridad de José. ¿Entienden, no? Que no reconocía. Entonces ese faraón nuevo decretó que todos los hebreos empiecen a servirle a los egipcios. Y ahí comenzó el problema. Entonces eso duró unos 200 años aproximadamente. Entonces se puede decir que unos 200 años lo que los egipcios esclavizaban a los israelitas, hasta que apareció Moisés, ¿no? Moisés. ¿Están entendiendo este punto? Pero concluyamos esta parte. Y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación, dice. Quiere decir que Efraín, su hijo, su nieto y su bisnieto estaban jugando con José. Después, hasta la tercera generación, también los hijos de Manasés fueron criados sobre las rodillas de José. Y José, ahora ya es viejito José. Si José era el penúltimo hijo, podemos decir que uno de los últimos en morir entre los hermanos. Ya yo pienso que a esta altura ya los demás ya habrán muerto todos, a excepción de Benjamín, ¿no? Sería el que estaría todavía, ¿no? Y si es que Dios le concedió más vida a José que a Benjamín, hasta Benjamín ya habrá muerto. Porque acá ya él está hablando, no a sus hermanos, porque muchos pensaban, entonces José ya está en el lecho de muerte y todo Judá, Rubén, ahí están. No, ellos ya habrán muerto todos, son los descendientes, ya están ahí en el lecho de José, en los últimos minutos de la vida de José, para despedirse de él como gran líder que fue, como gran hombre de fe. Él les da una profecía para cerrar el libro de Génesis. José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, me tocó, llegó mi tiempo, mas Elohim, Dios, ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob.
nuevamente José deja esta promesa para la descendencia. No vayan a desanimarse. Por más que hemos vivido muchos años, por más que mucha de nuestra gente murió acá, fueron sepultados en Egipto, la promesa que se le dio a Abraham, Isaac y Jacob perdurará, continuará. Así les dejó José en sus mentes a ellos. Van a recibir la visita. Ahí, fíjense que ahí dice, Dios ciertamente os visitará, dice. Pero ¿quién fue realmente el que trajo la libertad a los israelitas? Fue Moisés, no es Dios. Pero Dios no venía como, hola, soy Dios. ¿Cómo Dios trabaja? Él envía su mensajero, Él envía su mediador. Y esta vez traerá un mediador para liberarlos de la tierra de Egipto. Entonces se puede decir que hasta aquí es la forma en que nosotros nos encontramos. Nosotros también estamos esperando que vuelva ese mediador, ese representante de Dios, ese que vino a traer la esperanza, la vida a la humanidad, el que le sustentaba al pueblo, el que le daba pan, pero que prometió que iba a volver para sacarnos de esta tierra y llevarnos a nuestra tierra prometida, que es Yeshua. Entonces, así le da la promesa. Después dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Elohim ciertamente os visitará. Y miren lo que dice ahí, y haréis llevar mis huesos, dice, haréis llevar de aquí mis huesos. Les dice, van a sacar ustedes mis huesos de acá. ¿Qué tiene que ver los huesos de José? ¿Por qué los huesos de José? Y esto, cuando hemos hablado de la sombra profética, José era del quien salió Manasés y Efraín. Y cuando Jacob le bendijo a Efraín, dijo que de Efraín saldría multitud de naciones. José está representando a multitud de naciones. Los huesos de José representan a toda la descendencia de Jacob que está esparcido por todo el mundo. ¿Están entendiendo? Los huesos de José representa a toda la descendencia de Jacob que está esparcido por todo el mundo. Entonces sus huesos tienen que salir del sepulcro de Egipto y ir a Israel, porque ahí se va a establecer el reino. Cuando Yeshua sale del sepulcro, la resurrección de Yeshua, ¿qué representa? La resurrección de Yeshua representa también la resurrección de todos los hijos de Israel que están esparcidos por todo el mundo. Por eso Yeshua, después de resucitar, ¿qué le dice a sus discípulos? Vayan y prediquen la palabra en Samaria, Jerusalén, Judea y hasta los confines de la tierra, para que llegue este mensaje de que la vida está llegando en usted como promesa. Esto estamos viendo como sombra profética. Mis huesos van a sacar de acá. Entonces los huesos de José no deben quedar en la tierra extranjera. El Salvador, el Mesías, el que venga a liberarlos a ellos de Egipto, tiene que sacar también los huesos. Cuando venga Yeshua a sacarnos de este mundo, y por si acaso si nosotros ya estamos en la tumba, ¿qué va a hacer con nuestros huesos? Nos va a sacar de ahí. ¿Amén? Sí, vamos a terminar con algunos textos que confirman eso. Sacaré mis huesos, dice, ¿no? Vamos una vez más a Hebreos. Hebreos capítulo 11. Fíjense lo que decía en Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 22. 21 vamos a leer, fíjense. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. 22. Por la fe José al morir, fíjense lo que dice acá, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Mencionó, ¿qué cosa? La salida. Y dio mandamiento de ¿qué cosa? De sus huesos. Nuestros huesos no van a quedarse en esta tierra o en este país. Nuestros huesos van a ser llevados por el Yeshua, por el José del futuro, se puede decir, ¿no?
que es Yeshua. Él va a llevar nuestros huesos. Cuando venga su llamado, va a llevar nuestros huesos. Vamos a ver un ratito. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Esa es la promesa que se le dio al profeta Ezequiel justamente cuando los israelitas vivían exiliados en Babilonia, ¿no? Miren lo que se le da la promesa. Cuando ellos perdieron la esperanza de que regresarían a su pueblo, se le da esta promesa. El valle de los huesos secos. Vamos a leer desde el 11. Me dijo luego, 37:11, hijo de hombre, todos estos huesos dice, son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Dice. Ese es el pensamiento del que está fuera de la tierra de Israel, pero Ezequiel está recibiendo la promesa de que no, yo voy a sacarle del sepulcro y voy a construir sus huesos para llevarlo a su tierra. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro, fíjense lo que dice ahí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Eterno, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Entonces, lo que José está diciéndole a los israelitas, Ezequiel muchos años después le está dando otra vez como promesa a la descendencia de Israel. Sacarán mis huesos de aquí. Recuerden, los huesos de José representan los huesos de todos los descendientes de Jacob que están esparcidos por el mundo. Y ahora Ezequiel está recibiendo la promesa de que los israelitas que están esparcidos por todo el mundo, cuando venga el poderoso, de su sepulcro los va a sacar y los va a llevar a la tierra prometida. Y más arriba decía que le iba a poner todo cuerpo, tendones, todo. 14. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo el Señor hablé y lo hice, dice el Señor. Juan 5. Juan capítulo 5. Fíjense lo que Yeshua dijo a su pueblo. Y esto es muy interesante acá, ¿no? Para terminar. Juan capítulo 5, primeramente el versículo 45. Primeramente vamos a leer eso. Como cierre de este capítulo 5 dice esto. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en que tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? El libro de Génesis, Bereshit, fue escrito por Moisés. La promesa de ser restaurados está en el libro de Moisés. Y miren lo que Yeshua dijo acá en 5:28. 5:28. No os maravilléis de esto, dice 5:28 Yeshua, Juan, porque vendrá la hora cuando todos los que están, fíjense, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Los que están en el cielo oirán su voz o los que están en los sepulcros? ¿Cómo dice la Biblia? Ahora entiende por qué José quería que se lleve su hueso, porque él también espera que cuando Yeshua suene el shofar, él quiere escuchar el sonido del shofar en Israel. Y estando el hueso de Israel, de José en Israel, quiere decir que todos nuestros huesos también están ahí. ¿Entienden? ¿Entienden, no? Si el hueso de José está en Israel, nuestro hueso, ¿dónde está también? Está también ahí. Porque todos los descendientes de Jacob estamos representados por José. Amén. Igual que estamos representados por Yeshua. Bueno, entonces Yeshua dice así. Él nos va a llamar, dice. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué es hacer lo bueno? Es hacer lo que dice la Torah, la Escritura. ¿Y cómo termina Génesis 26? 50-26. Y murió José
a la edad de 110 años. Y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Fue puesto en un ataúd quiere decir que no lo sepultaron, como es la costumbre de los hebreos, sino le pusieron un ataúd y se quedó ahí a la vista, como listo para partir. Se quedó listo para partir. Entonces el libro de Génesis termina con la muerte de José. ¿Y José qué representa? Todos nosotros. Entonces termina con la esperanza de que un día seremos resucitados. Génesis termina con la esperanza de que un día seremos libertados por un libertador que vendrá y nos sacará de esta tierra. ¿Cómo será que comenzará Éxodo? ¿Qué será lo que vendrá en Éxodo? Eso lo sabremos la próxima semana. Ahí termina entonces.